Lily Parker apoyó la frente contra la ventanilla del coche, observando cómo los árboles se volvían borrosos mientras el SUV de su madre avanzaba por el sinuoso camino rural. Siempre había odiado los viajes largos, especialmente cuando la llevaban a un lugar al que no quería ir. Los tonos dorados del otoño empezaban a apoderarse del paisaje, pintando el campo de Oregón con matices de rojo, naranja y marrón. A otra persona le parecería pacífico. A Lily le resultaba simplemente aislado. Ya casi llegamos, cariño, dijo Rebecca Parker, mirándola por el retrovisor. Te va a encantar estar con el abuelo. Está muy ilusionado de tenerte. Lily no respondió. Sabía que su madre tenía buenas intenciones, pero eso no lo hacía más fácil. Sus padres se habían divorciado hacía 6 meses y todo había cambiado. Su madre había aceptado un nuevo trabajo muy exigente en la ciudad, que requería muchas horas y constantes viajes. Eso significaba que Lily tendría que vivir con el abuelo Jim, al menos hasta que las cosas se estabilizaran. Pero ¿cuándo se estabilizarían las cosas? Se removió en su asiento y miró hacia los alrededores, familiares y a la vez lejanos. Había pasado veranos en casa del abuelo Jim antes, pero mudarse allí de forma permanente era distinto. Se sentía como si la hubieran enviado lejos. Tras otros 20 minutos de viaje, tomaron un camino de grava que conducía a una gran casa de madera. Se alzaba al borde de un bosque denso, su encanto rústico inalterado por el paso del tiempo. El columpio del porche crujía suavemente con la brisa, y el aroma a pino impregnaba el aire fresco de otoño. El abuelo Jim estaba en el porche con su habitual camisa de franela y vaqueros. Su pelo plateado estaba cuidadosamente peinado y tenía esa misma sonrisa cálida que siempre había hecho sentir segura a Lily. Bienvenida, Peque, dijo con los brazos abiertos. Lily dudó antes de bajarse del coche. El abuelo Jim la abrazó con firmeza, olía a virutas de madera fresca y a menta. Me alegra verte, Lily, dijo, despeinándole el cabello castaño oscuro. Nos lo vamos a pasar muy bien. Lily asintió, pero no dijo mucho. Rebecca suspiró, mirando su reloj. No puedo quedarme mucho. Tengo que coger un vuelo esta noche. El pecho de Lily se apretó. Aunque ya lo sabía, escucharlo en voz alta lo hacía más real. Estarás bien, cariño, le aseguró su madre, agachándose para mirarla a los ojos. El abuelo te cuidará muy bien. Y hablaremos todas las noches, ¿vale? Lily volvió a asentir, luchando contra el nudo en la garganta. Tras una despedida rápida, Rebecca volvió al coche y se marchó, dejando a Lily de pie junto a su abuelo en el porche. Volverá antes de que te des cuenta, dijo con dulzura el abuelo Jim, percibiendo su inquietud. Vamos a instalarte. Lily lo siguió al interior, donde el suelo de madera crujía bajo sus zapatillas. La casa estaba exactamente como la recordaba, acogedora, con olor a libros viejos y el aroma persistente de pan recién horneado. Pero por muy cálida que fuera, no era su hogar. Aún no. Los primeros días en casa del abuelo Jim fueron tranquilos pero agradables. Lily pasó la mayor parte del tiempo explorando la casa, redescubriendo libros antiguos y escondites familiares de sus veranos de infancia. El abuelo Jim, fiel a su carácter, le daba espacio, pero siempre se aseguraba de que no le faltara nada. Tu habitación está tal como la dejaste, le dijo una tarde. Pensé que querrías volver a hacer la tuya. Lily lo agradeció. Colgó algunas fotos, ordenó sus cuadernos de dibujo en el escritorio e incluso empezó a sentirse un poco más cómoda. Pero entonces apareció Rick Thompson. Era por la tarde cuando Lily lo conoció. Estaba sentada en el columpio del porche dibujando los árboles, cuando una voz desconocida interrumpió su concentración. Vaya, mira a quién tenemos aquí. Se giró y vio a un hombre mayor, quizá de la edad del abuelo Jim, subiendo los escalones del porche. Era alto y de hombros anchos, vestía una chaqueta vaquera desgastada y tenía una sonrisa amigable. Debes de ser la pequeña Lily, dijo con voz profunda pero suave. El abuelo Jim salió de la casa y lo saludó con un apretón de manos enérgico. Lily, él es Rick Thompson, dijo el abuelo. Es un viejo amigo mío. Me ha estado ayudando a arreglar algunas cosas por aquí. Lily forzó una sonrisa cortés. Encantada. Rick soltó una carcajada. Encantado yo, pequeña. Tu abuelo habla de ti todo el tiempo.
Lily no sabía por qué, pero algo en él le inquietaba. Parecía amable, hablador, incluso algo gracioso. Pero había algo en la forma en que sus ojos se detenían en ella un momento más de la cuenta, que la hacía sentirse incómoda. Rick se quedó a cenar esa noche. Contó historias del pueblo, hizo bromas con el abuelo Jim e incluso elogió el arte de Lily cuando vio su cuaderno de bocetos. «Tienes mucho talento», dijo hojeando las páginas. «Apuesto a que serás famosa algún día». Lily murmuró un tímido gracias, pero no le gustó cómo sus dedos se deslizaban por el papel un poco más de la cuenta. Demasiado despacio. Después de cenar, el abuelo Jim mandó a Lily a prepararse para dormir mientras él y Rick charlaban en el porche. Lily se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, observándolos hablar. Rick estaba apoyado en la barandilla del porche, riendo por algo que había dicho el abuelo Jim. Quería ignorar esa sensación persistente en el estómago, esa extraña inquietud que la invadía cada vez que Rick estaba cerca. Tal vez solo estaba dándole demasiadas vueltas. Tal vez no era nada. Pero en el fondo los instintos de Lily susurraban otra cosa, e iba a aprender pronto que los instintos rara vez se equivocan. Durante las semanas siguientes, Rick Thompson se convirtió en una presencia habitual en casa del abuelo Jim. Al principio, Lily trató de no pensar demasiado en ello. Al abuelo Jim le gustaba tener compañía, y Rick siempre era útil. Arreglaba los escalones sueltos del porche, cortaba leña y contaba historias divertidas de cuando él y Jim eran jóvenes. Pero por más que intentaba convencerse de que solo era un amigo de la familia, no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien. No era nada evidente. Solo pequeños detalles, la forma en que siempre encontraba una excusa para tocarla, una palmada en el hombro que duraba más de la cuenta, un codazo juguetón que se sentía demasiado familiar, o como la observaba cuando creía que nadie lo veía. Lily lo sorprendió una vez mientras leía en el salón. Rick estaba hablando con el abuelo Jim, pero cuando ella alzó la vista, sus ojos estaban fijos en ella. No apartó la mirada de inmediato, simplemente sonrió y asintió lentamente antes de volver a la conversación. El estómago de Lily se revolvió. ¿Por qué esa sonrisa la hizo sentir tan incómoda? Se decía que estaba exagerando. Que solo era amable, ¿verdad? Un sábado por la tarde el abuelo Jim pidió a Rick que le ayudara a arreglar el cobertizo del jardín. Lily estaba sentada en los escalones del porche dibujando en su cuaderno cuando Rick se le acercó. «Tienes mucho talento», dijo arrodillándose a su lado. «Gracias», murmuró ella, sin apartar la vista de la hoja. Rick extendió la mano y pasó un dedo por una de las líneas que había dibujado. ¿Has pensado alguna vez en dibujar personas? Apuesto a que serías una gran retratista. Lily se tensó. ¿Por qué estaba tocando su cuaderno? Lo cerró rápidamente. Solo me gusta dibujar árboles y cosas así. Rick se rió. Bueno, si alguna vez necesitas un modelo, no me importaría posar para ti. Lily soltó una risita forzada, pero su pulso se aceleró. Antes de que pudiera inventar una excusa para marcharse, el abuelo Jim llamó a Rick desde el cobertizo. Lily exhaló, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sabía lo que su instinto le decía, algo en Rick no era correcto. Esa noche Rick se quedó a cenar. El abuelo Jim preparó su famoso estofado de ternera y los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. Lily mantuvo la cabeza baja, centrada en su comida, esperando que Rick no le dirigiera la palabra. Pero por supuesto, lo hizo. Entonces Lily, dijo removiendo su estofado, ¿te gusta vivir con tu abuelo? Ella asintió. Sí, está bien. Rick sonrió con picardía. Apuesto a que es muy diferente a vivir con tu madre en la ciudad, ¿eh? Lily se encogió de hombros. No quería hablar con él. Pero él no se detuvo. Seguro que la echas mucho de menos, continuó. Debe de ser duro estar lejos de tu madre, sin otra familia cerca. Su mano se apretó con fuerza sobre la cuchara. ¿Por qué hablaba así? El abuelo Jim no parecía notar nada raro. Estaba demasiado ocupado contando una historia sobre una antigua excursión de pesca. Lily echó un vistazo a Rick, y se arrepintió al instante. Ya la estaba mirando con los ojos fijos en ella, analizando su reacción. Algo en su mirada le puso la piel de gallina. Apartó la vista. Ya no tenía hambre.
Necesitaba contarle a alguien lo que sentía. Solo que no sabía cómo. Lily empujaba la comida en su plato sin prestar atención a la historia del abuelo Jim. Tenía el estómago encogido y no entendía por qué Rick seguía mirándola entre bocado y bocado, como si intentara leerle los pensamientos. Cuando terminaron de cenar, Lily ayudó a recoger la mesa mientras Rick y el abuelo Jim hablaban de aquella vieja excursión. Se movía rápido con ganas de salir de la cocina. Pero al llegar al fregadero, sintió la presencia de Rick detrás de ella. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Antes de que pudiera contestar, le puso la mano en la espalda, justo entre los omóplatos. Lily se quedó paralizada. El gesto no era abiertamente inapropiado, no exactamente. Pero duró lo suficiente como para hacerla sentir atrapada. Dio un paso hacia adelante bruscamente y soltó una risa nerviosa. Estoy bien, gracias. Rick se rió. Chica independiente, ¿eh? Ella no respondió. El abuelo Jim, completamente ajeno, se rió por algo que Rick había dicho. Lily terminó de fregar los platos lo más rápido que pudo y se excusó, subiendo a su habitación. Por primera vez desde que se había mudado allí, echó el pestillo a la puerta. Esa noche Lily yacía en la cama mirando al techo. Su mente repasaba cada pequeño momento, la forma en que Rick la miraba, cómo se acercaba demasiado, cómo su mano se demoraba más de lo normal. ¿Se lo estaba imaginando? Quería creer que sí, pero en el fondo, algo le decía que no estaba equivocada. Cogió su móvil y escribió un mensaje a Maddie, su mejor amiga del colegio. Lily, hey, ¿puedo preguntarte algo? Algo raro. Unos segundos después, su móvil vibró. Maddie, claro, dime. Lily dudó antes de escribir. Lily, ¿cómo sabes si alguien es raro, más que raro, en plan inquietante? La respuesta de Maddie llegó rápido. Maddie, ¿te refieres a un desconocido? Lily, no a alguien que conoce mi abuelo. No sé, simplemente me hace sentir incómoda. Maddie tardó más en responder esta vez. Maddie, ¿ha hecho algo malo? Lily se quedó mirando la pantalla. ¿Había hecho Rick algo malo? No exactamente, aún no. Pero seguía sintiéndose mal. Lily, no exactamente. Solo pequeñas cosas. Como me mira, como me toca el hombro o la espalda a veces. Maddie, ¡puaj! ¡Qué asco! ¿Se lo has contado a tu abuelo? El pecho de Lily se tensó. Lily, no. Pensaría que estoy exagerando. Son amigos desde siempre. Maddie, aún así, si te hace sentir incómoda, no está bien. Quizá deberías contárselo a la orientadora del cole. Lily se mordió el labio. ¿Podía hacer eso? ¿Le creerían siquiera? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que ya no se sentía segura. Y eso le daba más miedo que cualquier otra cosa. A la tarde siguiente el abuelo Jim le pidió a Lily que fuera a buscar algo al cobertizo mientras él y Rick arreglaban la valla. Lily dudó. Eso significaba pasar junto a Rick. Respiró hondo y salió de casa, con la mirada fija en el suelo mientras se dirigía al cobertizo. Hola, pequeña. La llamó Rick. Ella forzó una pequeña sonrisa y siguió caminando. Pero justo cuando iba a abrir la puerta del cobertizo, lo sintió detrás de ella. Demasiado cerca. Mucho, demasiado cerca. Se tensó cuando Rick se inclinó hacia adelante, pasando el brazo por encima de ella para coger el pomo de la puerta. Déjame ayudarte con eso, dijo. Lily dio un salto hacia atrás de forma instintiva, casi se le cayó la llave inglesa de la mano. Rick soltó una risita. Vaya, no quería asustarte, dijo, pero su sonrisa era demasiado calculada. Lily murmuró un rápido gracias y volvió corriendo hacia la casa. Podía sentir su mirada clavada en su espalda todo el camino. Esa noche Lily estaba sentada con el abuelo Jim en el salón viendo la tele. Rick ya se había ido. La casa volvía a sentirse segura. Consideró decírselo. Abuelo, Rick me hace sentir incómoda. Pero, ¿y si no la creía? ¿Y si pensaba que solo estaba siendo una niña exagerada? Así que en vez de eso, dijo. Abuelo, ¿confías en Rick? Jim la miró sorprendido por la pregunta. Claro, cariño.
Rick ha sido mi amigo durante décadas. Lily dudó. ¿Y si alguien parece amable pero en realidad no lo es? El abuelo Jim soltó una carcajada. Buena pregunta. Pero créeme, pequeña, Rick es un buen hombre. Ha pasado por mucho pero siempre ha estado ahí para mí. Lily tragó saliva. Eso era justo lo que más temía. Lily siempre había dormido profundamente en casa del abuelo Jim. Las viejas paredes de madera, el crujido suave de los árboles afuera y el sonido lejano de los grillos siempre le habían parecido reconfortantes. Pero esa noche era distinta. Estaba despierta, mirando al techo. La habitación estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de la lucecita nocturna en la esquina. Tenía las mantas subidas hasta la barbilla, pero por mucho que se arropase, no conseguía deshacerse de esa sensación de inquietud que la envolvía. Entonces lo oyó, un golpe suave. Lily se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza mientras giraba la cabeza hacia la puerta. Toc, toc. El sonido era bajo, casi dudoso. Durante un segundo pensó en llamar al abuelo Jim, pero vaciló, ¿y si solo era el viento? Entonces llegó la voz. Lily. La sangre se le heló. Era Rick. Cerró los ojos con fuerza, deseando desaparecer. ¿Estás despierta, cariño? Su voz era baja, apenas un susurro. Lily no se movió. No respiró. No respondió. El silencio se alargó hasta que, tras lo que pareció una eternidad, escuchó sus pasos alejándose. Lily esperó hasta estar completamente segura de que se había ido antes de soltar, al fin, un suspiro tembloroso. Nunca antes había cerrado la puerta con llave. Pero esa noche lo hizo. Y desde ese momento siempre lo haría. Al día siguiente en el colegio, Lily se sentía como un fantasma. Apenas escuchó nada de lo que dijo la profesora. Su mente no dejaba de reproducir el sonido de la voz de Rick en su puerta la noche anterior. Cuando llegó la hora del almuerzo, encontró a Maddie en su sitio habitual junto a las mesas de picnic. Maddie la miró una sola vez y frunció el ceño. Vale, tienes cara de haber visto un fantasma. Suéltalo ya. Lily dudó. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si Maddie pensaba que estaba siendo dramática? Pero entonces recordó cómo su cuerpo entero se había paralizado al oír la voz de Rick. Tenía que contárselo a alguien. Respiró hondo. Maddie. Rick vino a mi puerta anoche. Los ojos de Maddie se abrieron de par en par. ¿Cómo? Lily asintió. Llamó. Me preguntó si estaba despierta. Yo fingí que dormía. Maddie dejó su brick de zumo a un lado. Eso es rarísimo. ¿Por qué haría eso? No lo sé, dijo Lily con el estómago encogido. Me dio mucho miedo. Cerré con llave la puerta después de eso. Maddie se inclinó hacia ella. Lily, esto no es normal. Tienes que decírselo a tu abuelo. Lily bajó la vista a sus manos. Lo intenté, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Preguntó Maddie. Le pregunté si confiaba en Rick, dijo Lily, y solo dijo que era un buen hombre. Maddie soltó un gruñido. Ah. Los adultos son pésimos para estas cosas. La garganta de Lily se tensó. Si se lo digo a mi abuelo y no me cree, susurró, ¿entonces qué? Maddie se quedó callada unos segundos, luego le cogió la mano con firmeza. Entonces se lo decimos a alguien que sí lo haga. Lily tragó saliva. Tal vez había llegado el momento de hacer justamente eso. Esa noche Lily apenas habló durante la cena. El abuelo Jim lo notó. ¿Estás bien, cariño? Lily forzó una sonrisa. Sí, solo estoy cansada. Rick, sentado al otro lado de la mesa, soltó una risita. Estabas despierta hasta tarde anoche, ¿verdad? Dijo mientras removía el puré de patatas. El corazón de Lily se detuvo. Levantó la mirada, sintiendo los latidos atronar en sus oídos. El rostro de Rick era tranquilo. Demasiado tranquilo. Como si esperara su reacción. Se obligó a tragar saliva. Me fui a dormir temprano. Rick sonrió. Supongo que lo habré imaginado entonces. Lo sabía.
Las manos de Lily se cerraron en puños bajo la mesa. No estaba segura. Ya no. No tenía apetito. Movía la comida en el plato sin poder concentrarse. Rick sabía que ella lo había oído la noche anterior, y ahora quería que ella supiera que él lo sabía. Miró de reojo al abuelo Jim, que seguía comiendo, completamente ajeno a la tensión silenciosa que había en la mesa. Lily tragó saliva de nuevo. Quería gritar, ¿no lo notas, abuelo? ¿No ves que algo va mal? Pero el abuelo solo se rió por algo que Rick dijo sobre los viejos tiempos, sin ver la expresión congelada en el rostro de Lily. Rick tomó otro bocado y entonces la miró directamente. Entonces Lily dijo con tono casual, ¿qué haces cuando estás despierta hasta tarde? El estómago de Lily se revolvió. Sabía lo que estaba haciendo. La estaba poniendo a prueba. Mantuvo la voz firme. Duermo. Rick sonrió con sorna. Supongo que me habré vuelto a equivocar. El abuelo Jim rió. Te estás haciendo viejo, Rick, se te va la memoria. Rick rió con él, pero sus ojos no se apartaron de Lily ni un segundo. No podía respirar. Necesitaba salir de allí. Abuelo, ¿puedo irme? Soltó de repente. Jim levantó la vista, sorprendido. Pero si casi no has comido, cariño. Estoy muy cansada, dijo rápido. El abuelo Jim frunció el ceño, pero asintió. Está bien, pequeña. Descansa. Lily no perdió un segundo. Empujó la silla hacia atrás y salió del comedor tan tranquila como pudo. Pero al llegar a las escaleras, todavía podía sentir la mirada de Rick en su espalda. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con llave y empujó la cómoda delante de ella. Las manos le temblaban. El pecho le dolía. Cogió el móvil y escribió a Maddie de inmediato. Lily, él lo sabe. Lily, Maddie, sabe que le oí anoche. La respuesta de Maddie llegó al instante. Maddie, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Lily, nada, no exactamente. Pero en la cena hizo una broma sobre ello, como si me estuviera poniendo a prueba. Maddie, Lily, esto es grave. Está intentando asustarte para que te calles. Lily ya lo sabía. Lo sentía en los huesos. Lily, no sé qué hacer. Si se lo digo al abuelo y no me cree. Ni siquiera quiso acabar la frase. Maddie, entonces se lo decimos a alguien que sí te crea. Como la señorita Mitchell. Lily dudó. Ir a la orientadora del colegio le parecía algo demasiado grande, demasiado real. Pero entonces pensó en Rick, de pie frente a su puerta. Puerta. Susurrando su nombre. Pensó en la sonrisa que Rick le lanzó durante la cena, como si ya hubiese ganado. Los dedos le temblaban mientras escribía. Lily, vale. Hablaré con la señorita Mitchell mañana. Maddie le respondió con una avalancha de emojis de ánimo. Pero incluso con su mejor amiga de su lado, Lily sabía una cosa con certeza, aquella noche no dormiría. Lily permaneció despierta durante horas, mirando al techo con la cómoda todavía bloqueando la puerta. Al final, el agotamiento la venció y cayó en un sueño inquieto. A la mañana siguiente se despertó sintiendo como si no hubiese dormido nada. Bajó esperando que Rick se hubiera ido temprano, pero por supuesto, seguía allí, sentado en la mesa de la cocina, bebiendo café como si fuera su casa. Buenos días, pequeña, dijo con naturalidad, con su sonrisa habitual, demasiado casual. Lily apenas murmuró una respuesta y se sentó lo más lejos posible de él. El abuelo Jim, completamente ajeno a la tensión, estaba friendo huevos en la estufa. Lily, ¿me pasas la sal?, preguntó Jim. Lily se estiró para cogerla, pero justo en ese momento Rick también alargó la mano. Su piel rozó la de ella, presionando sus dedos contra los suyos un segundo demasiado largo. Lily retiró la mano de golpe, como si se hubiese quemado. Rick soltó una risita. El corazón de Lily le latía con fuerza en el pecho. Fue una tontería, un simple roce, casi nada. Y sin embargo lo era todo. El abuelo Jim se giró y sonrió. Gracias, cariño. No lo había visto. Nunca veía nada. A Lily se le hizo un nudo en la garganta. Necesitaba salir de allí.
El resto de la mañana se sintió como si estuviera asfixiándose. Rick seguía allí actuando con normalidad, charlando con el abuelo Jim como si nada hubiese pasado. Pero Lily sabía la verdad. Él no era simplemente un amigo viejo y amable. Estaba esperando. Poniéndola a prueba. Empujando los límites poco a poco. Y ella no podía más. Ya se lo había prometido a Maddie. Hoy era el día. Iba a hablar con la señorita Mitchell. Apenas probó el desayuno. En cuanto terminó, se colgó la mochila y murmuró: «Voy a caminar al colegio temprano». El abuelo Jim levantó la vista, sorprendido. «¿Eso es nuevo? ¿Estás segura de que no quieres que te lleve?» «Solo, necesito un poco de aire fresco», dijo rápido. Jim se encogió de hombros. «Está bien, cariño. Ten cuidado». Rick dio un sorbo a su café. «Es un buen hábito. Caminar al colegio te da tiempo para pensar». Lily sintió su mirada clavada en ella mientras cogía la chaqueta. Salió por la puerta antes de perder el valor. Cuando Lily llegó al colegio, las manos le temblaban. Nunca había estado en el despacho de la orientadora. ¿Y si la señorita Mitchell no la creía? ¿Y si pensaba que Lily solo era una niña dramática? Pero Maddie la estaba esperando en las taquillas. ¿Lista?, preguntó Maddie. Lily dudó. Creo que sí. Maddie le cogió la mano. Vamos. No tienes que hacerlo sola. Juntas caminaron hasta la oficina de la orientadora. La señorita Lauren Mitchell era cálida y amable, con una mirada suave que hizo que Lily se sintiera un poco más segura. Les ofreció asiento a ambas. ¿Qué tenéis en mente, Lily?, preguntó con suavidad. Lily abrió la boca, y luego la cerró. Miró sus propias manos. El pulso le martilleaba. ¿Qué pasaría si todo empeoraba? ¿Y si Rick se enteraba de que había contado algo? Maddie le dio un gesto tranquilizador. Lily respiró hondo. Y entonces por fin lo dijo. Se le hizo un nudo en la garganta. Había abierto la boca para hablar, pero las palabras no salían. La señorita Mitchell esperó pacientemente con sus ojos amables, como si comprendiera que no era fácil. Lily apretó las manos juntas. Solo dilo. Dilo. Por fin susurró. Es sobre Rick. La expresión de la señorita Mitchell no cambió. Asintió con suavidad. Está bien. ¿Qué pasa con él? Lily tragó saliva. Él me hace sentir incómoda. Las palabras eran pequeñas, pero el peso que llevaban era inmenso. La señorita Mitchell se inclinó un poco hacia adelante. ¿Puedes contarme cómo? Lily dudó, pero poco a poco empezó a contarlo todo, como Rick la observaba cuando nadie miraba, los toques innecesarios en el hombro, la espalda, las manos, como había llamado a su puerta por la noche susurrando su nombre. Y la noche anterior, como le había hecho saber que sabía que ella lo había oído. Cuando terminó, tenía las manos temblando. La señorita Mitchell guardó silencio unos segundos. Luego habló con cuidado. Lily, me alegra mucho que me hayas contado esto. Lily parpadeó. ¿Me cree? El rostro de la señorita Mitchell se suavizó. Por supuesto que sí. Lily soltó un suspiro tembloroso. Era todo lo que necesitaba oír. La señorita Mitchell le explicó que necesitaban contárselo al abuelo Jim y denunciar la situación a las personas adecuadas. El estómago de Lily se hundió. ¿Y si el abuelo no? ¿Y si no me cree? Susurró Lily. La señorita Mitchell le dedicó una mirada tranquilizadora. Entonces nos aseguraremos de que lo haga. Media hora más tarde el abuelo Jim llegó al colegio. Tenía el ceño fruncido y una expresión de preocupación al entrar en la oficina. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Lily? Lily sentía como si su mundo entero estuviese a punto de cambiar. La señorita Mitchell respiró hondo. Señor Parker, Lily ha compartido algo importante conmigo sobre Rick Thompson. El rostro de Jim se tensó al instante. ¿Qué quiere decir? El corazón de Lily palpitaba con fuerza. Nunca había visto al abuelo tan serio. Se obligó a mirarlo a los ojos y, con todo el valor que tenía dentro, dijo.
Abuelo, Rick no es quien crees que es. La sala se quedó en silencio. El ceño del abuelo Jim se frunció aún más. Lily, ¿de qué estás hablando? La voz de Lily temblaba, pero se lo contó todo, los toques, las miradas, la noche en la puerta de su habitación. Observó cómo su expresión pasaba por la confusión, la negación, y luego algo más. Algo más oscuro. Cuando terminó, él no habló enseguida. El estómago de Lily se revolvía. ¿Iba a dudar de ella? Por fin, Jim exhaló con los puños apretados. Cuando habló, su voz era fría como el hielo. Ese hombre no volverá a poner un pie en mi casa nunca más. El viaje de vuelta a casa fue silencioso. Lily iba sentada en el asiento del copiloto, lanzando miradas al abuelo. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No había dicho casi nada tras salir del despacho de la señorita Mitchell. Solo un corto, vámonos. Lily tenía el estómago revuelto. Nunca había visto a su abuelo así. Cuando llegaron a casa, Jim apagó el motor y se quedó unos segundos mirando el salpicadero. Luego respiró hondo y por fin habló. Debería haberlo visto, dijo con voz baja, llena de rabia, pero no contra ella. Debería haberte protegido mejor. A Lily se le hizo un nudo en la garganta. Abuelo, no es culpa tuya. Jim la miró. Sus ojos reflejaban culpa, y algo más, furia. Sí que lo es, cariño. Fui yo quien dejó entrar a ese hombre en nuestra casa. Confié en él. Exhaló con fuerza. Pero no volveré a cometer ese error. Lily asintió. Por primera vez en semanas, se sintió a salvo. El abuelo Jim bajó de la camioneta con movimientos tensos. Lily lo siguió y su pulso se aceleró al ver otro coche en el camino de entrada. El coche de Rick. Estaba allí. Jim apretó la mandíbula. Quédate dentro, Lily. Lily dudó, pero la mirada de su abuelo le hizo obedecer. Entró en la casa, dejando la puerta ligeramente entreabierta para poder oír. Jim subió al porche. Rick. Rick estaba apoyado en la barandilla del porche, demasiado relajado, como si no acabara de ser descubierto. Jim, saludó Rick, dando un sorbo a su café. ¿Todo bien? Las manos de Jim se cerraron en puños a los lados. Fuera de mi propiedad. Rick alzó una ceja. Vamos, Jim, ¿de qué va esto? Sabes perfectamente de qué va esto, gruñó Jim. ¿Creías que podías manipular a mi nieta? ¿Creías que no me enteraría? Por primera vez, el rostro de Rick se tensó, una grieta en su máscara. Estás cometiendo un error, viejo amigo, dijo con suavidad, pero con un filo en la voz. El único error que cometí, escupió Jim, fue confiar en ti. Lily contuvo la respiración mientras su abuelo daba un paso más hacia adelante. No quiero volver a verte cerca de mi familia. Y si lo haces, su voz bajó, desearás no haberme conocido nunca. La sonrisa de Rick se desdibujó. Una larga pausa, y luego, sin decir una sola palabra más, se marchó. Cuando el coche de Rick se alejó por el camino, Lily soltó el aire que había estado conteniendo. Se había acabado. O al menos, esa parte sí. Los días siguientes se sintieron diferentes. Rick había desaparecido. De verdad. Jim habló con la policía, que ya estaba investigando. Pero el miedo que Lily sentía en el pecho no desapareció de la noche a la mañana. Todavía se sobresaltaba al oír pasos inesperados. Todavía cerraba la puerta de su habitación con llave todas las noches. Y todavía tenía pesadillas. Una noche se despertó jadeando con el corazón desbocado. Había sido un sueño, Rick, de pie en el umbral de su habitación, susurrando su nombre. Lily se secó las lágrimas y se abrazó las rodillas contra el pecho. ¿Volvería a sentirse normal alguna vez? Un golpe suave en la puerta la hizo dar un brinco. Cariño, ¿estás bien? Era el abuelo Jim. Lily dudó antes de susurrar. Sí. La puerta no se abrió, pero tras una pausa, Jim dijo. Estoy aquí, pequeña. Si me necesitas. Lily cerró los ojos. Todavía se sentía rota. Pero al menos, ya no estaba sola. Al menos no estaba sola.
Una semana después, Lily estaba sentada en el porche delantero viendo caer las hojas. Había empezado a ir a terapia, con alguien que le recomendó la señorita Mitchell. No era fácil, pero estaba ayudando. Hola, pequeña, dijo el abuelo Jim mientras subía al porche con 2 tazas de chocolate caliente. Le tendió una y se sentó a su lado. Observaron los árboles en un silencio cómodo. Entonces Jim carraspeó. He estado leyendo cosas por internet sobre el trauma. Lily parpadeó. ¿En serio? Jim asintió. Sí. Quería entender mejor, se frotó la nuca. Resulta que no fui un gran oyente antes. Y lo siento por eso. Lily lo miró fijamente. Abuelo, no. Déjame decir esto, interrumpió él. Su voz era áspera, pero había calidez en ella. Hiciste bien en confiar en tu instinto. Y te prometo que a partir de ahora siempre te escucharé. A Lily se le hizo un nudo en la garganta. Dejó la taza a un lado y lo abrazó. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar de nuevo. Que por fin era libre. Lily estaba sentada en su escritorio mirando una hoja en blanco en su diario. Había pasado por tanto en las últimas semanas, demasiado. Pasó los dedos por la portada, dudando antes de abrirlo. Luego tomó el bolígrafo y escribió. Pensé que quedarme en silencio me mantendría a salvo. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero el silencio no me protegió, solo lo hizo más valiente. Miró por la ventana, viendo cómo las hojas de otoño caían al suelo. Hablar fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero me salvó. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, sintiéndose más ligera que en semanas. Aún no estaba completamente curada. Tal vez nunca lo estaría. Pero ya no tenía miedo. Y eso era suficiente. La historia de Lily no era solo suya. Había muchos otros. Niños que se sentían asustados, solos, ignorados. Niños que pensaban que nadie les creería. Pero merecían ser escuchados. Merecían ser protegidos. El abuelo Jim lo aprendió por las malas. Al principio no vio las señales. Pero cuando realmente importaba, la creyó. Y eso marcó toda la diferencia. Los adultos tienen la responsabilidad de escuchar, de prestar atención, de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y los niños necesitan saber que no están solos. Que siempre habrá alguien que los escuche, que les crea y, lo más importante, que luche por ellos. Lecciones desde la oscuridad en la vieja casa. La oscuridad en la vieja casa no es solo una historia. Es un poderoso recordatorio de la importancia de confiar en los propios instintos, de hablar, y de la responsabilidad que tienen los adultos de proteger a los niños. A través del viaje de Lily vemos cómo el miedo, el silencio y la duda permiten que el peligro crezca, pero también cómo el valor, el apoyo y la confianza pueden romper ese ciclo. Una de las lecciones más importantes es el valor de confiar en los propios instintos. Desde el principio, Lily sintió que algo no estaba bien con Rick. Aunque al principio él nunca actuó de forma abiertamente agresiva, sus toques prolongados, sus miradas inquietantes y sus comentarios inapropiados la hacían sentirse incómoda. Como muchos niños en situaciones similares, Lily dudó de sí misma. Se preguntaba si estaba imaginando cosas o exagerando. Pero la verdad es que los instintos existen por una razón. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Esta historia nos enseña que los niños deben confiar en sus corazonadas y no tener miedo de cuestionar comportamientos que les incomoden. Otra lección crucial es que los depredadores a menudo manipulan la confianza antes de actuar. Rick no hizo nada explícitamente dañino al principio. Se presentó como un amigo de la familia, lo que dificultó que Lily pudiera hablar. Esta es una táctica común, el grooming, donde los abusadores prueban límites poco a poco antes de escalar sus acciones. Por eso los niños necesitan espacios seguros y adultos en quienes confiar, que les animen a hablar antes de que sea demasiado tarde. Quizás lo más doloroso pero también lo más importante que aprendemos es que el silencio no protege, empodera al abusador. Lily se quedó callada durante mucho tiempo, en parte porque temía que nadie le creyera y en parte porque no quería decepcionar a su abuelo. Esta es una realidad trágica para muchos niños que viven situaciones incómodas o peligrosas. Temen causar conflictos en la familia o ser acusados de mentir.
Pero cuanto más tiempo guardan silencio, más poder tiene el abusador. Al hablar finalmente, Lily recuperó el control sobre su propia seguridad y bienestar. Igualmente importante es el rol de los adultos en reconocer señales de alarma. El abuelo Jim, como muchos adultos bien intencionados, al principio ignoró la incomodidad de Lily porque confiaba en Rick. Esto refleja un problema común: los depredadores no siempre parecen peligrosos. A veces, quienes están más cerca son los más difíciles de sospechar. Esta historia es una llamada de atención para padres, maestros y tutores. Siempre hay que tomarse en serio las preocupaciones de un niño, por muy sutiles que parezcan. Finalmente, el viaje de Lily demuestra que sanar es posible, aunque lleva tiempo. Incluso después de que Rick se marchara, ella siguió luchando contra el miedo y la ansiedad. Sin embargo, con el apoyo de su abuelo, sus amigos y la terapia, comenzó a reconstruir su sensación de seguridad. Esto nos recuerda que hablar es solo el primer paso. La verdadera sanación llega con un sistema de apoyo sólido y con la certeza de que no estamos solos. En esencia, la oscuridad en la vieja casa transmite un mensaje claro. Todo niño merece sentirse seguro, ser creído y tener a alguien que luche por él.